que eran vasos sanguíneos, eso es lo que habíamos hablado. Esto sería algo parecido a una red arteriovenosa, ¿sí? Yo acá veo capilares, los capilares son más chiquitos, si yo te digo un capilar arterial, un capilar venoso, quiere decir que es más chiquito que una vena o que una arteria. Acá están mezclados, por eso digo que hay venas y hay arterias y se llama red. Ves que tiene como una forma de red. Ahora fíjate algo, ¿no? La sangre llega con oxígeno hacia todos los tejidos del cuerpo y por algún lado todo ese oxígeno no puede ser 100% puro. En algún punto tiene que haber un desecho metabólico. Bueno, ese desecho es esto, lo que va por las venas. Pero muchas veces este ida y vuelta no funciona del todo bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede pasar esto que ves acá, en esta imagen de la izquierda, ¿sí? Fíjate que tengo una red arteriovenosa, pero mucho más enrollada y mucho más rebuscada que la que yo veo a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Y dice malformación arteriovenosa, que se hace que se designa con las iniciales MAB, M-A-B corta, ¿sí? Cuando vos decís paciente que, por favor, el micrófono. No está corriendo la diapositiva, está en patologías vasculares. Solamente una le pasa. Seguramente, yo tengo acá solamente la pantalla, patologías vasculares y podología. No se ve. Hola, profe. Hola. Se ve ¿Quién me oscuro. habla? Hola, Henry, te habla, profe. Henry, ¿cómo andás? ¿No ves las dos arterias? No, se ve oscurito todo. Bueno, no sé si será mi móvil, los demás cómo verán. No, qué raro. A ver, paso ahí. ¿Se sigue viendo oscuro? Si no sabe qué, deje de compartir y vuelva a iniciarlo. Ahí voy a hacer eso, a ver. Qué raro. A ver, vamos a compartir de nuevo. A ver. ¿Sí? ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí se ve, profe. Bueno. Es la tercera imagen. Perfecto. Bueno, estábamos en esta. Acá. Ahora sí, ¿no? Sí, Miss. Perfecto. Bueno, decíamos que esta red que vemos acá es una red normal. Y lo que vos ves acá, que tiene un montón que parece mucho más engrosados los calibres, tanto de las arterias como de las venas, esto es una MAB, ¿sí? Una malformación arteriovenosa, le decimos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pasan estas cosas? Los problemas circulatorios, las patologías, se van a manifestar más frecuentemente, sobre todo en los miembros inferiores, que es muy común que existan estas MAB, sobre todo venosas, se van a quedar encajados los trombos. El problema de estos trombos es la localización que tienen, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, en el consultorio reciben un paciente, que, como decimos siempre, ¿no? Al paciente ustedes lo tienen que mirar al revés que hacemos nosotros. Ustedes lo tienen que mirar desde la planta de los pies hacia arriba, ¿sí? Hacia la cadera. Bueno, cuando ustedes vean en un paciente una coloración rara, que tenga alguna saliencia en la pantorrilla, que tenga demasiadas varices, presten atención a la comparación que hacen de los pies, ¿sí? Sobre todo en el color, si tiene un edema, si tiene un linfedema, si hay una coloración distinta, aunque sea en uno de los dedos. Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque estas MAB, que son muy frecuentes, sobre todo en la pantorrilla, pueden traer complicaciones a nivel pulmonar. Como la arteria es cilíndrica y la vena es chata, en la vena es más fácil que el trombo arterial o con alguna malformación arterial y es fumador, por ejemplo. El paciente fumador, el micrófono, por favor. El paciente fumador, el problema que va a tener es que la sangre va a ser muy espesa. Entonces, al análisis de sangre, el hematocrito va a ser muy alto, ¿sí? Un hematocrito a lo mejor de un 50-52%, que son los glóbulos rojos. Les pido por favor el micrófono, que son los glóbulos rojos, ¿sí? Esos glóbulos rojos se empiezan a poner espesos, ¿por qué? Porque
hay una molécula que se llama hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno de los pulmones a todos los tejidos del cuerpo, y esa molécula no puede ayudar porque no hay oxígeno, está obstruida la arteria. Cuando la arteria es cilíndrica y se empieza a obstruir, se empieza a cerrar. Eso se llama estenosis. Pero cuando la sangre es muy espesa, el trombo queda encajado en ese círculo, ¿sí? Entonces muchas veces se empieza a disminuir la circulación de la sangre y la llegada de oxígeno, entonces el tejido se necrosa o se muere, ¿sí? Ahora vamos a ver también eso. ¿Qué pasa cuando hay malformaciones arteriovenosas en las venas? Se provocan las trombosis. Las trombosis se pueden dar por estasis, que es la circulación lenta de la sangre, o también se pueden dar por otro tipo de patologías, como por ejemplo una valvulopatía. Las venas saben que tienen válvulas y las valvulopatías se dan cuando la sangre va y vuelve y no va solamente en un solo sentido, va en ambos sentidos. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar acá? Acá muchas veces la vena safena, que es una de las venas más importantes de la pierna y del muslo, muchas veces se saca. Cuando el paciente tiende a hacer trombos de forma constante, para que no sea un paciente que tenga una tromboembolia pulmonar crónica, muchas veces se saca esa vena directamente, pero obviamente también trae otro tipo de consecuencias, ¿sí? Porque lo habitual no es sacar la vena safena. Pero bueno, cuando el paciente hace muchos trombos, sí, porque corre riesgo la vida. Ahora vamos a ver dónde tienen que estar localizados esos trombos para que sean más peligrosos. Bien, fíjate acá. Yo acá tengo una pierna, ¿sí? Veo una de las arterias, veo la poplitea, veo la tibial, la posterior, la anterior, y acá detectan reducción del flujo sanguíneo. Fíjate que yo la miro acá en esta imagen y veo que hay una placa de arteriosclerosis. La arteriosclerosis lo que hace es dar endurecimiento a los vasos. Hace que los vasos se pongan más rígidos, y cuando esos vasos están muy rígidos no permiten, primero que estenosa, ¿ves? Que es lo que yo decía antes, que cierra un poco este conducto cilíndrico. Entonces lo que hace justamente es hacer que la sangre pase primero con menos fuerza y aparte en menos cantidad. Ahora, la arteria obstruida, si yo la miro, ¿ves? Esto es una estenosis o una obstrucción arterial. Estenosis porque va perdiendo luz la arteria. Y una obstrucción porque obviamente tengo una placa. Tengo una placa de ateroma. Bien. Esta patología, la trombosis venosa profunda, es muy común en venas de pantorrilla y de muslo. Por ejemplo, fíjate que acá, esta sería una vena con un flujo sanguíneo normal, ¿sí? Yo en la sangre, acordate que tengo parte líquida, que es el plasma, y tengo parte forme, ¿sí? Que la forman los glóbulos rojos, las plaquetas y los blancos. Si yo tengo una trombosis venosa profunda, lo que voy a tener es esto que veo acá en el medio, ¿sí? Un trombo que se está instalando en una parte del vaso, que puede estar pegado a la pared o no, y que ese trombo lo que va a hacer es como sangre coagulada. Y fíjate acá ya se me formó un émbolo. El problema del trombo es una cosa y el émbolo es otra. El trombo puede dar o una tromboflebitis, que es la inflamación de la zona y después disolverse y listo, o puede formarse así como lo vemos acá, en esta tercera, y me hace fuerza, ¿sí? Este es el émbolo a presión. Ahí está la diferencia. Esto queda acá, ¿sí? Entonces el paciente tiene una trombosis venosa profunda, pero hace un trombo y está localizado. Este émbolo hace fuerza y se dirige hacia arriba. El tema es que el émbolo hace una presión, atraviesa todo el torrente venoso y termina o en la aurícula derecha, ¿sí? Provocando una trombosis, o se me mete adentro del pulmón y me provoca una tromboembolia pulmonar, o sigue su camino y se me va al cerebro y me provoca una tromboembolia cerebral, que eso es un TEC, ¿sí? Tenemos tromboembolia pulmonar, que es un TEP, y tromboembolia cerebral, que es un TEC.
Entonces, cuando pasa eso, y el paciente tiene esto, que era una MAB, ¿sí? Muchas veces puede pasar que después, teniendo esta patología de base, ya la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar se hagan crónicas. El problema es que corre riesgo la vida del paciente. Ahora, ¿este trombo se puede disolver con medicación? Sí, pero depende mucho de toda la parte venosa y del retorno venoso que tenga ese paciente. También hay otros hábitos, ¿no? Depende también de la obesidad, depende de la pisada. La pisada, aunque les parezca una pavada a ustedes que trabajan en podología, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque estos vasos están rodeados por fascia profunda. Las fascias, ¿sí?, que se encuentran, que es lo que vieron, esto sí lo vieron la vez pasada, todo lo que tiene que ver con las fascias, ¿sí? Acordate que la fascia profunda, la del epimicio y la aponeurótica, forman parte justamente de los vasos, son las que envuelven a los vasos. Esas fascias se empiezan a deformar, el émbolo se empieza a instalar y el trombo empieza a circular. Y ahí está el problema, porque vos fíjate que estamos hablando de algo que se origina en miembro inferior y que puede terminar desencadenando una patología en tórax o una patología en cerebro, ¿sí? También hay que ver las localizaciones, ahora vamos a ver eso. Fíjate, ¿sí?, esto es lo que yo decía recién, que tenemos la enfermedad tromboembólica venosa, que me puede dar una trombosis venosa profunda y quedar ahí, o puede generarme como complicación de esta trombosis venosa profunda un tromboembolismo pulmonar, que es esto que yo decía. Entonces, esto se diagnostica con una ecografía, que es un estudio que utiliza ultrasonido en un modo Doppler, ¿sí?, donde se pasa un transductor por los miembros inferiores del paciente y el médico va viendo el flujo sanguíneo. En el caso que haya una obstrucción por un trombo, obviamente se puede medir, ¿sí?, se puede medir el tamaño, se puede medir si es sangre, se puede medir qué es con la ecografía en ese modo Doppler, y lo que va a hacer el médico es ver la localización. Si el trombo está localizado infrapatelar, o sea, por debajo de la rodilla, hay un 20% de probabilidades de que ese paciente pueda hacer una tromboembolia pulmonar. Si el trombo está localizado por arriba de la rodilla, hay un 80% que el paciente puede hacer una tromboembolia pulmonar. Esa es la gran complicación, ¿sí? Entonces, el trombo está en miembros inferiores, ¿sí? ¿Ves? Y asciende, atraviesa todo el abdomen, pasa por el diafragma, desemboca en la aurícula derecha e ingresa al ventrículo derecho y de ahí a la vena pulmonar, a la arteria pulmonar, perdón. Y de la arteria pulmonar se mete adentro del pulmón. Y eso me hace una tromboembolia pulmonar. Eso se diagnostica con una tomografía, que es otro estudio imagenológico que también trabaja con radiación X. Entonces, llega el paciente empieza con mucho dolor en la zona de la pantorrilla o en la zona superior a la rótula. Generalmente el dolor lo tiene en la pantorrilla. Y no porque camina, lo tiene solamente generalmente es un dolor que comienza a la madrugada y que siente el paciente como que le aprietan la pierna, ¿sí? Bueno, ante eso acude al médico y lo primero que le van a pedir es una ecografía de miembros inferiores en modo Doppler. Una vez que hacen eso, ven cuál es la localización y las características del paciente, ¿sí? Porque si es un paciente que ya tiene antecedentes, o si es un paciente totalmente sano, si es un paciente deportista, si es un paciente con sobrepeso, si es un paciente que está en su peso, si tiene enfermedad de base, si no tiene, si toma medicación, si está anticoagulado, todo eso es lo que hay que mirar. Entonces ahí el médico define si pide una tomografía o no, como para corroborar el diagnóstico, o para evitar el trombo, ya lo tiene localizado. Ahora hay que ver qué síntomas tiene el paciente para ver si es de gravedad o no, porque la realidad es que la tromboembolia pulmonar es una urgencia en tomografía, al igual que el ACV y al igual que los aneurismas de aorta abdominal. Entonces, paciente que ingrese al consultorio de podología con mucho dolor y dolor en la pantorrilla, ustedes lo que deberían de mirar son desde la planta de los pies
hacia arriba y sobre todo hasta la parte de la rodilla. Si tiene un trombo localizado suprapatelar, es probable que no lo vean. De la única forma que se va a ver es con una ecografía en modo Doppler. Pero si el paciente tiene una protuberancia, una saliencia en la parte de la pantorrilla o en la cara anterior o en la cara posterior de la pantorrilla, ahí sí lo van a ver, ¿sí? O si tiene una varice demasiado notoria, a lo mejor. ¿Está? Ahí lo van a poder ver. Bien, vamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? Pregunten, ¿eh? Prendan las cámaras, Profe, por una favor. pregunta. La que quiera, Henry. Sí, cuando observamos esos vasos tortuosos Sí. en las personas, en sus miembros inferiores, si hubiese una trombosis, como usted menciona, arterial, ¿es semejante a esta patología del retorno venoso? O sea, ¿esa trombosis o es diferente el aspecto? Porque supongo que por ser arterial debe estar en una capita un poco más profunda y es difícil de apreciar. No, es muy bien eso que estás diciendo, no. En realidad la trombosis es venosa, la que vos podés llegar a detectar así a simple vista. Y está muy bien lo que vos decís. Les pido el micrófono, por favor. No, jugate. Y está muy bien lo que vos decís, porque en realidad las que se ve cuando los pacientes tienen una protuberancia bastante saliente es si es venosa. La arterial no la podés ver, ¿sí? La arterial la podés, si hay una obstrucción, pueden sospechar y baja la cantidad de pulsos, por ejemplo. El pulso puede estar disminuido porque haya una obstrucción arterial, porque la sangre no está llegando correctamente, ¿sí? No llega la cantidad suficiente, entonces no llega el oxígeno suficiente. Madeley, por favor, muteate. Entonces no llega la cantidad suficiente, ¿sí? Ahora, cuando es algo venoso, ahí sí lo podés tocar, muchas veces, a veces no. Pero ahí vas a notar que el paciente también tiene una coloración diferente en la pantorrilla, porque justamente la sangre no puede volver, ¿entendés? Entonces el mal retorno venoso igualmente hace o que el paciente tenga palidez, que tenga frialdad, ¿sí? Y que también tenga muchas veces manchitas en las piernas. Pero la arterial no la ves a simple vista, la que ves es la venosa, si es que la ves. ¿Entendés? Sí, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿y qué se debe hacer cuando... Prendeme la cámara, por favor, sí, Elena. Préndame la cámara, por favor, para hablarme, porque no... Dale. Ya. ¿Y qué se debe hacer cuando llega la piel ya cianótica con herida? No, en realidad un paciente que tiene un pie cianótico o necrosado directamente va a tener muchísimo dolor. Si puede llegar a caminar porque solamente tiene afectado un dedo, no haces nada. Lo primero que haces es decirle que vaya al médico urgente, ¿sí? Eso es para que lo vea un vascular periférico. Y ojo, ahora, más allá de eso, ustedes no toquen un pie que esté similar necrosado con ningún aparato ni alicate ni nada que se le parezca. Ni siquiera corten la uña. ¿Por qué digo esto? No porque le vayan a lastimar eso no, sino porque ustedes, si el alicate o lo que usen tiene un filo diferente, sin querer lo cortás, sin querer tocas algo de más, sin querer no estaba bien esterilizado, no está bien desinfectado, cuando vos toques esa parte podés dejar una puntita abierta, ¿sí? O una lesión mínima muy chiquititita. Por esa lesión mínima muy chiquitita, sobre todo en el dedo de un fumador, por ejemplo, en el dedo del pie de un fumador, puede meterse un bicho y causarle una sepsis al paciente. Entonces le infectás toda la sangre y corre riesgo de muerte. Mirá lo que estamos hablando. También este tipo de obstrucciones arteriales pueden causar patologías cerebrales como una ACV o un ictus, ¿sí? El ictus es parecido a la ACV, pero tiene un par de duración de horas menos. ¿Está? Ahora lo vamos a ver también. Pero vos podés, o sea, el paciente puede tener cualquier afección en miembro inferior, de trombosis o de obstrucciones arteriales, que también la trombosis sí que es una obstrucción, ¿no es cierto? También está el émbolo ahí. Pero el problema es que el émbolo se dispara,
¿sí? Que era lo que decíamos acá en esta. O sea, una cosa es una trombosis venosa profunda crónica donde el coágulo, el hematoma, está localizado. Y otra cosa es esta forma de émbolo que se dispara, se mete adentro del pulmón, provoca una tromboembolia pulmonar y hasta la muerte. O se sigue hacia arriba y provoca una tromboembolia cerebral. En el caso de la obstrucción arterial, como bien preguntan ustedes, no lo vas a poder ver. Lo que vas a notar es que el paciente a lo mejor tiene dificultad para respirar, tiene disminuido el pulso, siente dolor también, porque la sangre no pasa. Lo que pasa es que para que duela de una forma que el paciente ya no pueda ni pisar, la obstrucción arterial tiene que ser bastante importante. ¿Se entiende? A como vemos acá. Más de la mitad de la arteria está obstruida. Que también esto tiene que ver con la edad, ¿sí? Porque el endurecimiento de los vasos también está dado por la edad, la arteriosclerosis. ¿Se entiende? Bien. En esta trombosis venosa, fíjense, este paciente en particular, fíjense el miembro inferior derecho, tiene una fractura de cadera, ¿sí? Esto es del libro. La rotación externa del miembro, ¿sí? La semiflexión del miembro y seguramente la impotencia funcional, o sea, no puede ni moverlo. Y fíjate que el otro miembro, el izquierdo, ¿sí? Está perfecto. Este está con rotación externa, acortamiento del miembro e impotencia funcional. Esto es una fractura de cadera. ¿Está? Para que puedan comparar. Y las complicaciones, por ejemplo, que puede llegar a traer este tipo de patologías, ¿sí? Vos podés tener un edema, ¿sí? Podés tener también una patología, un signo, mejor dicho, no una patología, un signo que puede ser la palidez, la frialdad, y esto que yo decía, ¿no? La disminución de pulsos. Y esto, que es la flegmasia alba dolens, que no todo el mundo la conoce, es un tipo de trombosis profunda, ¿está? Pero es un poquito menos grave que la trombosis profunda que todos conocemos. ¿Se entiende eso? Es un poquito menos grave. La característica que tiene la flegmasia, es que se da suprapatelar, y por eso es mucho más grave, porque yo les dije que las localizaciones de los trombos que se dan infrapatelar, tenés un 20% de que te haga una tromboembolia pulmonar. La localización de los trombos suprapatelar, tenés un 80%, ¿sí? De que te haga una tromboembolia pulmonar o cerebral. Entonces, ante la duda, en el consultorio de podología, paciente, bueno, por supuesto no va a entrar caminando si tiene esta característica en el miembro derecho, ¿no? Tiene una fractura. Generalmente las fracturas de cadera, sobre todo en los pacientes gerontes, se da a la altura del cuello quirúrgico del fémur, ¿está? Y pacientes, ustedes tienen que mirar, como les digo yo, desde la planta de los pies, tocar la planta de los pies, si está fría, si está pálida, si hay edema, si está disminuido el pulso. Ojo que el pulso también puede estar un poco disminuido por la trombosis, pero más disminuye por la obstrucción arterial. Está porque no llega oxígeno, ¿sí? Acá, la TEP, la tromboembolia pulmonar, quiere decir, es un síndrome que se va a originar como complicación de muchos padecimientos a partir de que se forma un trombo en el sistema venoso. Este se emboliza, ¿qué es esto? Esto es la embolización, ¿sí? Recuerden siempre esto, cuando hay un émbolo hay presión. Eso se emboliza y se aloja en la circulación arterial pulmonar. Esta circulación arterial pulmonar es la circulación menor del corazón. Viste que tenemos la circulación mayor y la circulación menor. La mayor tiene que ver con la arteria aorta, ¿sí? Que lleva sangre a todos los tejidos del cuerpo. Y la menor tiene que ver con esta arteria pulmonar, que es un circuito chiquito dentro de lo que es el pulmón. Entonces, cuando el paciente viene, así, esto es un Doppler de miembros inferiores, una ecografía en modo Doppler de miembros inferiores. Cuando el médico tiene sospecha de trombosis venosa profunda, pide este estudio, que así se ve. Ahora fíjate
que este es en blanco y negro, y este es a color. Existe el Doppler común y el Doppler a color. El Doppler a color es el más indicado justamente para este tipo de patologías, porque te discierne entre lo que es la arteria y la vena, ¿sí? Acá ven que está el flujo disminuido, pero no saben de quién, si de la arteria o de la vena. Acá sí se puede ver que está el trombo, ¿ves? Esto azul es la vena, y acá se ve el trombo localizado, se pone así. Bueno, así lo ves en una ecografía modo Doppler. Por más que no entiendas la imagen, si vos ves esto en un Doppler y ves como una pelota, eso es un trombo, es el émbolo. Y, por lo menos acá en Argentina, este método de diagnosticar la trombosis venosa profunda se hace con ecografía en modo Doppler y tiene una especificidad, como bien dice acá, entre el 94 y el 97%, ¿sí? Que es un montón. La sensibilidad en la trombosis disminuye en lo distal y en pacientes asintomáticos. Ahora, esto es lo que yo les decía hoy. ¿Por qué disminuye la sensibilidad del estudio si está a distal? Porque justamente cuando te dice que está distal, la localización del trombo está dada a nivel infrapatelar. Y lo que es infrapatelar, solamente tenemos un 20% de probabilidades de que el TEP dé positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el TEP dé positivo? Esto significa que cuando pidan una tomografía, que es lo que se pide para diagnosticar la tromboembolia pulmonar, que se hace con un protocolo especial, perdón, que se hace con un equipo especial que es un tomógrafo, ¿sí? Se pasa contraste, vía endovenosa al paciente, se utiliza un protocolo para TEP, que es un protocolo de angio. Angio significa contrastar vasos, ¿sí? Angio es vasos. Y cuando queda todo contrastado, ¿ves? Esto está lleno de contraste, como trabaja con rayos X, vas a ver que se ve hiperdenso. Acá, ¿ves? No capta el contraste, ¿ves dónde están las flechas? Bueno, esto es un TEP positivo. Esta es la arteria pulmonar que se divide, ¿sí? Y se me va una arteria pulmonar a cada uno de los pulmones. Entonces, ¿ves? Acá veo un trombo, acá veo otro trombo, acá veo otro, acá veo otro, acá veo otro. Todo lo que ves isodenso quiere decir que no llegó el contraste. Y el contraste no llegó porque el vaso está obstruido. Si el vaso está obstruido a este nivel y tenemos esto también, donde estamos viendo un trombo, eso es un TEP positivo. El paciente corre riesgo de muerte, ¿sí? Entonces obviamente queda internado con medicación, etcétera, etcétera. Pero esa es la conducta a seguir, ¿sí? Primero, ecografía en modo Doppler de miembros inferiores, ubicar la localización, tomografía con protocolo para tromboembolia pulmonar, y ahí me va a determinar el médico si es un TEP positivo o negativo, ¿sí? Esto es una patología vascular, porque puede estar relacionado con esto, con alguna MAV, ¿sí? Alguna malformación arteriovenosa de alguno de los vasos de miembro inferior. Y ves, acá lo tenés. Vos tenés la trombosis, se generó el émbolo a nivel suprapatelar, en una de las venas, la vena femoral, ¿sí? Vena del muslo, asciende por las ilíacas, pasa, ¿sí? Venas ilíacas, vena cava inferior, acá va a estar el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, va a atravesar el hiato o agujero del diafragma, va a llegar a la aurícula derecha y se va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, porque ahí es donde nace la arteria pulmonar que está acá. ¿Sí? Esta es la arteria pulmonar, ¿ves? Llega el émbolo, pasa de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la arteria. La arteria, ¿ves que se divide? Una para cada pulmón. Bueno, se me mete en el pulmón y me da una tromboembolia pulmonar. Por eso dice que el émbolo viaja por la vena cava y llega hasta los pulmones. Y me provoca el infarto pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está obstruyendo la reoxigenación para que después el oxígeno que se genere adentro de este circuito
se me vaya por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta y a todos todo el oxígeno a todo el cuerpo. Así que fíjate cómo venimos desde los pies hasta arriba. Ya estamos en tórax, ahora después nos vamos a ir a cerebro, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Se entendió? Esta es una patología, son patologías vasculares muy, muy importantes. Ustedes las tienen que conocer porque un paciente con una trombosis venosa o con una tromboembolia pulmonar va a saber que la planta de los pies no es igual, ahora se los voy a mostrar. De hecho, hasta puede quedar manchada, ¿sí? Y eso tiene que ver con la estasis, que es la circulación lenta de la sangre. Y lo que yo decía antes, ¿no? Todo esto de que modifica también la pisada, tener un trombo, no solamente por el dolor, sino porque comprime varias estructuras. Una de las cosas que modifica y que comprime es la fascia profunda, ¿sí? En lo que tiene que ver con la porción aponeurótica y la del epimicio, eso es importante, ¿sí? Es el recubrimiento que tiene, y también modifica las fascias de la planta del pie, o sea, toda la fascia plantar, ¿sí? Por el apoyo, por el dolor, por la poca circulación, por el mal retorno venoso. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos patologías, tanto una obstrucción arterial como una trombosis venosa profunda o una estenosis arterial. ¿Vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Sí, buenas ¿Soy noches. sola o qué? Buenas noches. Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Muy bien. Una pregunta. ¿Un niño puede también presentarse problemas de varices? La verdad que no lo sé, nunca escuché. No lo sé. La verdad que es muy raro. O sea, en realidad cualquiera podría tener varices. Miss, un matecito Perdón. con... No, estoy con nebulizaciones y todo, pero bueno, tomo agua, estuve con mucha tos. Recién hoy estoy un poco mejor. La realidad es que cualquiera podría tener varices. ¿Por qué digo esto? Las varices en realidad son hereditarias, pero también tienen una estructura, las venas, ¿sí? Las venas tienen válvulas que hacen ¿qué hace una válvula? Que la sangre retorne, en el caso de la vena, hacia un solo sentido. ¿Sí? Bien, cuando la válvula está debilitada y cuando las paredes venosas están debilitadas, es lo que después se manifiesta en una varice, ¿sí? O en una aranita, en una mala circulación, en una circulación pobre. Ahora, ¿qué pasa con el caso de los chicos? ¿Por qué no se ven muchas varices? Porque los nenes todavía no están gastados, si querés. Está en los adultos, si bien, ojo que tiene componente hereditario, las varices, vos podés tener, por ejemplo, tus dos papás que tienen una circulación lenta y pobre. Entonces, vos heredás la estructura de esas varices, de esas venas. ¿Entendés? Entonces, tus papás tenían paredes venosas débiles. Bueno, vos heredaste gran parte de esas paredes venosas. Sos propensa a tener varices. ¿Sí? ¿Se entiende? Y las valvulopatías. En los nenes no es muy habitual que haya valvulopatías venosas. Puede tener una mala pisada, pero vos, por ejemplo, tenés que pasar muchos años para que esa mala pisada te genere una artrosis. Vos fíjate que es raro que un nene tenga artrosis. ¿Por qué? Porque el hueso se puede desgastar. El nene puede hacer una actividad que lo sobreponga, pero difícil que a los 6 años tenga artrosis, salvo que tenga una patología fuera de lo común. ¿Entendés? Sí. Yo nunca vi chicos con varices. No sé de qué edad me hablas. Si por ahí me hablas de alguien de 17 años, sí. Pero si No, me hablas de de un 12 nene de años. 6, 7 años, no. No, 12 años. Miss, una 12 años pregunta. 12 años con un sobrepeso muy importante a lo mejor. No, Miss, no está una O con muy preguntita. malos hábitos. Si no, la verdad que no sé. Miss, una preguntita. Sí, Por sí. ejemplo, a los pacientes se les puede recomendar, si uno llega un paciente que se le ve todo, que tiene varices y todo, se les puede recomendar las medias compresivas.
Mirá, eso lo tiene que recomendar un flebólogo, ¿sí? Mm, Las venas compresivas sea, son buenas, pero hay que ver qué sí. tipo de paciente es, si tiene patología Claro, de porque ahí base depende y sí. qué tipo de varices tiene. Ujú. ¿Entendés? Porque una cosa es tener una aranita y otra cosa es tener unas varices importantes donde el paciente haga hasta Muy úlceras. marcadas, claro. Claro, y ver qué edad, qué vida, etcétera, etcétera. Antes de recomendar algo para todo lo que tiene que ver con la parte circulatoria, que es muy complicada, lo primero que hay que recomendar es ir al médico, Médico, sí, ¿sí? por Y asistir a un supuesto. flebólogo, o a un cirujano vascular, o a un vascular periférico, o el médico de cabecera, y de ahí las derivaciones. Pero, o sea, ninguno de nosotros me parece que con autoridad para decirle, colóquese esto, no. Porque ahí vos tenés que pedir estudios de imágenes, tenés que estar viendo, hacer un seguimiento del paciente, no es solamente por verle los pies, es como yo que hago imágenes. Yo veo una parte del paciente, pero no sé todo lo demás. Bueno, ustedes también ven una parte, ven los pies, que te dice mucho. Una imagen a mí me dice mucho, pero el tratamiento después lo tiene que hacer el que empezó a seguir. ¿Está? Sí, Elena Pasache, decime. Sí, quisiera saber, ¿esta mala circulación o la forma de trombos tiene que ver con la celulitis? No, las celulitis son células muertas que se pueden dar. Se me seca la garganta. Que se pueden dar por otras cosas, ¿sí? Una de las causas de la celulitis puede ser el sobrepeso, la mala alimentación, ¿sí? Las varices no se dan por mala alimentación, las varices tienen que ver con la estructura de la vena, ¿entendés? Con las paredes debilitadas de las venas y con las válvulas de las venas. La celulitis itis es inflamación, ¿sí? Las células muertas, tejido muerto, puede ser por un poco por la mala circulación, pero tienen que ver otras cosas también. No es solamente tener mala circulación, tener celulitis, ¿sí? Por eso digo que la parte circulatoria es muy comprometida, es multifactorial. ¿Está? La actividad física, por ejemplo, favorece el retorno venoso y la oxigenación. Entonces, en ese caso, para reducir la celulitis y para fortalecer todo lo que serían las paredes venosas y arteriales, una buena actividad física mínimamente 3 veces por semana. Las caminatas, ¿sí? Para estimular siempre la planta del pie. Entonces ahí vos favoreces todo lo que es el retorno venoso porque estimulás la suela de Leyers, el sistema venoso superficial y el profundo. Y de ahí para arriba. Y la oxigenación, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? ¿Sí? Pero la celulitis no es solamente por mala circulación, ¿sí? No solamente, la obesidad pesa mucho y la mala alimentación. Ahí sí juega la mala alimentación. Las varices no. Vos podés estar bien alimentada. Gracias, Miss. ¿Cómo? Profesora, gracias. ¿El colesterol y los triglicéridos elevados tienen que ver con la obstrucción de Sí, las con las arterias? obstrucciones arteriales. El colesterol empieza a pegarse, como ves acá. ¿Sí? Esto es un endurecimiento de una arteria por una placa de ateroma. Esto puede ser colesterol. ¿Sí? Empieza. Profe. Espérame un segundito, porfis. Sí. Empieza a pegarse en las paredes arteriales, ¿sí? Y hace una estenosis. Los triglicéridos son las grasas neutras, son las grasas necesarias en realidad, pero si aumentan demasiado también son perjudiciales. Los triglicéridos de la única forma, aparte de con medicación si es muy grave, se eliminan con actividad aeróbica. Sí, Henry. Profe, una pregunta, acotando lo que había mencionado la compañera Elena Pasache sobre la celulitis. Una vez conversando, bueno, aunque creo que encontré bibliografía, que este tipo de afecciones también tenía bastante relación con el ingreso de bacterias por parte de la onicomicosis. Sí. Bueno, ya no sé, a ver si nos acotas o nos apoyas un poquito más con eso, quizás. Sí, es todo lo que tiene que ver con, bueno, la onicomicosis también tiene que ver con las defensas bajas, ¿sí? Y también la piel, por ejemplo,
es uno de, primero que es el órgano más grande, y aparte que es uno de los órganos por los cuales también se pueden liberar toxinas. ¿Está? Entonces, todo lo que tiene que ver, viste que las onicomicosis en las uñas, por ejemplo, tienen que ver con las defensas bajas muchas veces. Pacientes que tienen inmunidad deprimida, ¿sí? O suprimida. Bueno, muchas veces pasa, las cándidas también, muchas veces pasa que por mala alimentación, por tener hongos, por malos hábitos serían, en realidad, eso también puede aumentar la celulitis, por supuesto, porque la piel es un órgano de detoxificación también. Cuando vos transpirás, que corres, liberás toxinas. Cuando vos comés, también liberás. Bueno, todo eso, la respiración, todo lo que ingresa que sea oxigenado, de alguna forma tiene que tener su desecho metabólico. Bueno, el caso de la piel es lo mismo, por eso cuando ingresan bacterias, hongos, virus, en la piel se refleja. Fíjense, una persona, me voy de tema acá, ¿no? Pero una persona que, por ejemplo, esté muy estresada, como la piel se pone ajada. O personas con, hay una patología que ustedes saben más que yo, ¿cómo se llama? Henry, ayúdame. ¿Qué es la transpiración? Sí, hidrosis. Hiperhidrosis. Bronquihidrosis Exacto, también es el otro, hiperhidrosis. que el del mal olor. Hiperhidrosis. ¿Eso no se da también y descama la planta de los pies muchas veces? Sí, las Bueno. agrieta por la excesiva cantidad de fluido, ¿no? Bueno, Debilita bueno, la capacidad ahí de la piel. está. Ahí está. Bueno, ahí tenés un ejemplo clarito y comparable con lo que vos estás diciendo de la celulitis y la onicomicosis. Totalmente, totalmente. ¿Se entiende? ¿Vamos? ¿Hasta acá? Bueno, Sí, seguimos. Sí, Miss. Bueno, muy bien. Acá tenemos enfermedades vasculares periféricas, ¿sí? La medicina vascular te abarca enfermedades arteriales como la vasculitis, las trombosis, las arteriosclerosis, enfermedades venosas, los linfedemas, los factores de riesgo que puede haber para este tipo de patologías y las enfermedades linfáticas. No te olvides que el sistema linfático también lleva y disemina. La linfa ayuda, vulgarmente dicho, a filtrar todas las toxinas de la sangre. ¿Sí? Y cuando los ganglios linfáticos se inflaman, eso es importante también, tocar al paciente y notar que hay un ganglio linfático inflamado. Bueno, puede ser un ganglio inflamado a nivel femoral, por ejemplo, a este nivel. ¿Sí? Todos los ganglios de la pierna, del muslo, pueden estar inflamados, eso puede repercutir en el pie. Ustedes van a notar una coloración diferente. ¿Por qué? Porque por la linfa los ganglios te informan al inflamarse que algo está pasando. Y si la linfa está turbia, la sangre también tiene un problema. Vulgarmente dicho, para que se entienda, si no tengo que explicar todo el sistema linfático, que creo que algo les había explicado muy por arriba y les expliqué cómo estaba formado. Que les dije nos va a servir para la clase de vascular. Pero ¿se acuerdan todo eso? Entonces, las venas que vemos acá, todo en azul, comienzan en la planta del pie, ascienden, forman el arco venoso dorsal. Acordate que las venas se juntan una con otra, me forma otra, una con otra, me forma otra, y van, ¿sí? Desembocando. Las arterias no, se originan en un lado, ¿sí? Dan ramitas colaterales en todo su recorrido, y después cambian de nombre y me dan la o las arterias terminales. ¿Sí? Estas las arterias, acá tenemos las venas. ¿Qué pasa con estos factores de riesgo? Factores de riesgo que pueden ser, por ejemplo, fumar, ¿sí? Eso también tiene que ver con la piel. Da celulitis el fumar, ¿sí? Porque todo lo que vos absorbés, por algún lado lo tenés que liberar. Genera más celulitis, genera gastritis, genera que se pegue el humo, por ejemplo, en el colon, ¿sí? Puede favorecer a un cáncer de colon, a un cáncer de pulmón, a un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque todo ese oxígeno, a un mal retorno venoso. Por favor, el audio. Puede favorecer a un mal retorno venoso. Todo lo que vos
haces que ingresa al cuerpo y que se absorbe por mucosa, por la piel, en la piel se ve reflejado. ¿Está? O también me voy a ir a otro, me voy de tema también, pero también se ve en la cabeza. Las alopecias, que es la pérdida del pelo, muchas veces también se dan por estrés, ¿sí? La piel es el fiel reflejo de lo que vos sos. O sea, la postura, la piel, como la higiene, ¿sí? Bueno, todo eso ténganlo en cuenta porque está relacionado con estas cosas, aunque parezca una cosa muy, muy particular. Entonces, factores de riesgo para todo esto es esto que estamos diciendo: los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la obesidad, ¿sí? La no higiene, porque la higiene de la piel, por lo menos lo superficial, también ayuda, ¿sí? A que los poros no estén totalmente contaminados. Por eso existe la limpieza, ¿sí? Sobre todo de cutis, y también existen las exfoliaciones en piel. Eso elimina lo superficial, pero lo profundo se corrige con buenos hábitos. ¿Está? Cuando hablen en la parte de nutrición, pregunten esto que están preguntando de la celulitis, y van a ver que tiene un componente nada más, pero que no está relacionado exclusivamente con la alimentación. Van a ver que tienen varias cosas más. Bien, ustedes como podólogos, ¿qué pueden tener que ver? Lo primero que tienen que ver es comparar siempre los pies. Es lo que decíamos antes. Por supuesto que si es un pie que tiene una supuesta trombosis, acá lo tengo, voy a tener esta flegmasia, ¿sí? Que es una trombosis un poquito menos grave de la habitual. Voy a tener un edema, voy a tener la palidez, la frialdad. Si tengo una obstrucción arterial, es probable que los pulsos estén disminuidos. Si tengo esto, el diagnóstico en modo Doppler, había que mirar dónde estaba lo azul muy acentuado. ¿Para qué? Para después poder corroborar esto que ya explicamos, ¿sí? Cómo asciende el trombo, etcétera, etcétera, y cómo lo veo acá. ¿Está bien? Ahora, llega el paciente al consultorio. Ustedes lo primero que hacen es tocar los pies. ¿Para qué? Para ver si están fríos, para ver cómo están los pies, para mirar si están simétricos, para ver si hay uno pálido y uno no. Pueden palpar el pulso, pueden mirar la planta de los pies, pueden mirar la piel. ¿Está? Entonces, en base a eso se pueden dar cuenta si tiene dolor, si no tiene dolor, si claudica. Claudicar es renguear, ¿sí? Si claudica al caminar, cómo pisa, cómo apoya, si le duele, si se queja. Entonces, comparación y ver en la piel pálida de los pies, si tiene un pie muy pálido con respecto al otro, puede haber un signo de arteriosclerosis, que es un endurecimiento del vaso. O puede haber una ACV, o puede haber un ictus. El ictus es parecido a la ACV, un poco menos grave y con menos duración, y a veces no requiere internación. Ahora lo vamos a ver, pero esa es la diferencia. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Y otra de las cosas que es importante es que cuando hay palidez, que es lo que yo les decía, vos cuando toques el pulso pedio o el pulso interno, ¿sí? O el pulso popliteo, si es que llega hasta ahí, el pulso popliteo es el que está por detrás de las rodillas, ¿sí? En el huequito. Si ese pulso no está, por ejemplo, o está disminuido, y vos notas palidez en el miembro inferior o en el pie, puede ser que ese paciente tenga o una ACV y no sepa, un ictus y no sepa, alguna patología de secuela de ACV, porque la ACV muchas veces deja secuelas, como por ejemplo que el coágulo quede en la cabeza, a la imagen se ve, ¿sí? Pero no se ve, no provoca nada. Lo que pasa es que está ahí, no está apretando la parte blanda del cerebro, pero quedó ahí manchado. Entonces eso hace que deje una secuela, hasta que el hematoma se reabsorba. Hasta que el hematoma no se reabsorba, este pie va a estar pálido, y la circulación va a estar disminuida. Por eso el pulso va a estar disminuido, el pulso arterial, ¿sí? Profe. Sí. Una pregunta, recuerdo un Sí. poco. Un trombo
a nivel del polígono de Willis que se encuentra en el cerebro es mucho más riesgoso que en otra ubicación, ¿no? Si mal no recuerdo. No, es un ACV isquémico, ¿sí? Tener Sí, un se trombo ubica arterial en el polígono, espera, tener un trombo arterial en el polígono de Ajá. Willis es un ACV isquémico. Que cualquier arteria del polígono de Willis se rompa o se dilate es un ACV hemorrágico, que se rompa, ¿sí? Entonces, las conductas son distintas. O sea, si hay se puede salvar un paciente tranquilamente, ¿sí? Con un ACV isquémico, con una Ajá. medicación, estar internado y vasodilatadores. Claro. Con un ACV hemorrágico es un poco más complicado, pero hay que esperar a que el hematoma se reabsorba, obviamente la presión intracraneal disminuya, y que aparte se pueda extraer el hematoma o que quede ahí. Por eso a veces el paciente queda con secuelas, porque después despierta, Claro. pero el hematoma queda ahí y aprieta el parénquima. El problema es que si aprieta el parénquima, el paciente queda, si es un área motora, con alguna dificultad motora, si es un área sensitiva, con una dificultad sensitiva. Generalmente es motora, pero, o de la visión, ¿sí? Si es en el lóbulo, por ejemplo, occipital, si está comprimiendo. Ahora, puede que esté ahí apoyado, pero que no comprima el parénquima. Si no lo comprime, la secuela no queda. Pero a la Claro, imagen porque queda, el otro va a pasar nomás, pues, de todas a maneras la con el imagen tratamiento. queda la mancha y se ve, ¿sí? Pero acá la palidez no la da un ACV hemorrágico, la da un ACV isquémico, ¿sí? Igual los ACV se determinan con una tomografía. No se puede determinar por mirar un pie pálido. Pero si un paciente, vos ya lo conocés, siempre tiene los pies pálidos, ese paciente tiene problemas vasculares. Y si tiene un pie más pálido que el otro, peor. ¿Entendés? Perfectamente, querida. Bien. Henry, vos sos mi pollo, ¿eh? Vamos. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Otra de las cosas, fíjate cómo toma el pulso, importante. Dedo índice, dedo mayor, nunca el pulgar, porque tiene la arteria radial. ¿Ves este pie, por ejemplo? Es probable que a esta altura tenga o un pulso mínimo, ¿sí? O no tenga pulso. Este pie es para amputación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos ya ves esto es una necrosis, ¿sí? Y esto es lo que yo decía antes cuando les dije, ojo con lo que manipulan. ¿Por qué? Porque si vos cortás esta uña y vos decís, no, pero no tiene nada, es un cachito, tiene negrito. Sí, pero ¿sabes qué? Este es el punto de entrada para hacer una sepsis en todo el cuerpo y el paciente muere. Porque justamente esto pasa mucho en un paciente fumador. Está para llegar, o sea, pie diabético, lo que vos quieras. El paciente no le duele, no. Vos esto lo ves. El pie está negro, no tiene ningún tipo de afluencia de sangre. Está entonces, y de hecho tiene una úlcera. Fíjate acá en el segundo dedo, se ve una úlcera. Esta úlcera es arterial. ¿Y sabes por qué es arterial? Por la localización que tiene. Las venosas, que ya lo vamos a ver, se localizan más en la pantorrilla del lado interno y tienen relieve. Estas úlceras arteriales no. Entonces, paciente con este pie, con esta necrosis, sea paciente diabético o no, por más que no sienta los pies, que no, esto lo ve. Este es un pie para amputar. Lo que pasa es que se toman los pulsos y lamentablemente se amputa, digo lamentablemente y ahora voy a decir por qué, se amputa hasta donde hay pulso. O sea, toman el pulso pedio, no hay pulso, se amputa el pie. Pero si toman el pulso opliteo, ¿sí? A esta altura, por detrás de la rodilla, y hay pulso, solamente se amputa el pie. Lamentablemente esa circulación sigue siendo pobre y en un mes le van a tener que amputar hasta la rodilla. Pero no sé cuál es el criterio. Las amputaciones deben ser siempre por libro suprapatelares, ¿sí? No es hasta dónde, es suprapatelar y si no, después todo lo que reste. No ir cortando de a pedazos y literalmente se hace así, ¿sí? Los vasculares trabajan de esa forma.
Primero amputan un dedo, si tuviera pulsopedio y solamente en los dedos no tiene pulso, amputan los dedos, y esto todavía lo dejan. Pero esto no prospera, esto después sigue infectándose y se sigue amputando, y si es un paciente diabético ni hablar. ¿Está? Esto también ustedes tienen que tocar. Igual un paciente así, ya estamos hablando de un paciente con una necrosis bastante importante. Esto es lo que yo decía antes. Fíjate la coloración de los pies, la piel del pie, fíjate no el relieve, sino las manchas en este pie, en esta pantorrilla izquierda que veo más arriba, y esto es de la circulación. Fíjate la úlcera en el quinto dedo del pie derecho, ¿sí? Y fíjate la disposición, ¿sí? ¿Ves las manchas? Bueno, esto es lo que ustedes tienen que ver. Este paciente tiene una circulación terrible. No solamente mirale la planta de los pies y mirá las dos pantorrillas, marrón es, ¿sí? O sea, son pies o un paciente totalmente, fíjate, agrietado, ¿sí? Resequedad en la piel, que era justamente lo que ustedes también preguntaban con respecto a eso. Fíjate acá, ¿sí? Acá, ¿cómo pueden reconocer una arteriopatía periférica? Obviamente esto es muy avanzado. No mires este que tiene el rubor y que tiene la úlcera, ¿sí? Mirá el otro pie también. No por los dedos se engarran ni los apoyos, no hablamos de eso, ¿eh? Hablamos de patología vascular. Fíjate las coloraciones. Los dos pies tienen mala coloración. Lo que pasa que el pie derecho tiene peor coloración y aparte tiene una úlcera. ¿Cómo saben que es arterial o isquémica? Bueno, por la localización. Están localizadas en los dedos, ¿sí? Y fíjate, si mirás bien, que tiene, sobre todo el pie izquierdo, fíjate cómo tiene la uña en palillo de tambor, el color, ¿sí? Es probable que sea un paciente fumador. Este pie que está tan ruborizado, ¿sí? Es porque no tiene ningún tipo de circulación directamente, pero no hablo de retorno venoso, hablo de sangre con oxígeno. ¿Qué características tiene un paciente que llegue así? Bueno, primero tiene dolor. Entonces es lo que yo decía antes, la claudicación intermitente. La claudicación es la renguera, ¿sí? Y también lo va a notar en el reposo. Si a vos no te llega sangre o no te retorna sangre, lo notás porque sentís, como yo decía hoy, en la pantorrilla se siente como un apretón y como si te torcieran, ¿sí? Como si retorces un trapo o una sensación de calambre. ¿Qué va a pasar? Sí. Disculpe que le interrumpa. Una consulta. ¿A qué se refiere con la ranguera? A pisar, a renguear. Renguear es claudicar, o sea, apoyar un pie y el otro más o menos. Sí, apoyar un va pie y el otro más o menos. Como que va Como cojeando. cojeando. Cojeando, Como cojeando, compañera, exacto, como cojeando. exacto. El mecanismo, ¿sí? Se ve por una isquemia tisular, o sea, ¿ustedes qué van a ver esto? Cuando vos ya ves esto está súper avanzado, ¿sí? Entonces vos vas a ver que no hay oxígeno en el tejido. Y eso es la isquemia tisular, así lo ves, ruborizado. Cuando no hay pulso, directamente pálido, pero esto lo ves ruborizado. Los pulsos disminuidos o ausentes totalmente. El color es pálido, especialmente cuando se levantan las piernas. Es rojo oscuro cuando está parado o cuelgan. La temperatura es fría porque no hay afluencia de sangre. El edema puede ser ausente o puede haber edema leve. El edema puede ser, el líquido se puede dar por mal pisar, ¿sí? Los cambios en la piel, que son estos cambios que vemos acá, las úlceras, ¿sí? Acá la tenemos. Y puede aparecer gangrena. Esto es si hay una gangrena y una amputación, ¿sí? Si hay una necrosis como esto, hay una amputación. Esto también tiene componente de gangrena. Vos fijate que cada vez avanza más. Un linfedema. Ustedes esto lo pueden ver, ¿ves? Fíjate lo que es el tobillo. Fíjate la forma del pie también, ¿no? Es como un pie de Charcot podría llegar a ser. Corríjanme si me equivoco, me parece que puede ser. Me estoy, a ver si hay algún podólogo que me diga si es un pie de Charcot por la forma, y acá hay una posible úlcera. ¿Ves la piel? Cómo empieza a ulcerarse.
Fíjate acá cómo se ve la piel toda agrietada, el edema importante de tobillo, y fíjate que vos pones el dedo y cómo se marca, no vuelve. Eso es un edema, cuando vos apoyás, ¿sí?, el dedo y no vuelve la piel y se hunde, bueno, y en este caso es un linfedema. Pero el linfedema no es fácil no podés decir que porque hay una retención de líquido o algo hay un linfedema. No, eso es del sistema linfático y eso lo determina un médico por un montón de estudios que se hacen, salvo que el paciente sepa que sufre de linfedemas, que es muy difícil de tratar. Se puede tratar mucho los linfedemas, si no me equivoco, con kinesiología y con todo lo que tiene que ver con tratamiento de las fascias, ¿sí? Con el taping creo que era. Si está Graciela en la sala, a ver. ¿Estás, Gra? No hay nadie hoy. Hoy me dejaron sola, me parece. Profe. Sí. Una pregunta, cuando usted preguntó la diferenciación que podríamos hacer en un diagnóstico si es un linfedema o un pie de Charcot, le consulto, ¿un pie de Charcot está muy relacionado con un pie plano adquirido tipo balancín? O sea, que ha verticalizado el astrágalo, se ha verticalizado el astrágalo ya creado, ¿hay una compresión solamente a ese nivel? ¿O puede ser un pie de Charcot? Eso la verdad que... Eso no lo sé, Henry, eso es bien de podo. Por eso preguntaba si había un podólogo. Si estaba sí, Gustavo que me lo aclare. No, yo te lo dije por la forma. Porque Ya, ves que no querido, tiene gracias. forma, no tiene arco, no tiene nada. Y generalmente el pie de Charcot tiene estas características. Sí, plano. El pie de Ajá, Charcot eso es lo se que... da... El pie de Charcot se puede dar en un paciente diabético y puede terminar haciendo una osteomielitis el paciente. ¿Sí? Y también se da en pacientes con capacidades diferentes. Eso también puede pasar. Pero no te sabría contestar tan en detalle. Eso se lo tenés que preguntar a Gustavo después. ¿Sí? ¿Qué es lo que me quieren preguntar? No, ya te nombré antes y me dejaron sola. Yo lo que quería decir... Recién llego, Ivy. No, sí te vi en la reunión. Lo que No, porque preguntaba estaba en el auto. Yo lo que preguntaba, y por eso dije si había algún podólogo, si esto es un pie de Charcot, por la forma que tiene, y lo que yo veo acá, aparte del linfedema en el otro pie, es como una posibilidad de ulceración, ¿sí?, en esta parte interna del pie izquierdo. ¿Es un pie de Charcot? No. El pie de Charcot, una de las cosas que te das cuenta enseguida es porque la zona plantar está barquillada al revés. Porque los huesos están todos, lamentablemente, como que están todos quebradizos y se hace como la barquilla de un barco, al revés. Y después genera una osteomielitis, ¿no es cierto? Claro, por eso normalmente, viste, después le hacen yesos, botas, férulas y todo. Henry, pregúntale a él ahora, que él sí te puede decir. Ha contestado lo que mencionaba, porque en bibliografía yo también había leído que el pie de Charcot es un pie balancín, un pie plano adquirido, que se ha derrumbado del todo, como dice nuestro querido Gus, y se adquiere, complementando con lo que usted menciona, un pie de Charcot, pues va a degenerar una osteomielitis, ¿no? Así es. Posiblemente. Sí, gracias. Yo no les sabía contestar, contestar y le dije, después te contestarán, y dije, a ver si hay un podólogo. Y esa diapositiva se enferma, porque aparentemente una de las piernas está inflamada. Si tuvieran las dos, sería lipodema. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien. Muy bien, bueno, seguimos. Sí, dale. Gracias. Bueno, fíjate acá, ¿no? Esto que vemos acá es justamente el arco dorsal, arterial, la red tibiotarsiana que habíamos visto. Bueno, muchas veces cuando hay este tipo de obstrucciones, lo que se puede hacer son intervenciones, y es un tipo de intervencionismo, un cateterismo. El cateterismo se puede hacer en cualquier zona, ¿sí?, donde haya una arteria. El que menos conviene es en la parte cardíaca, justamente por el movimiento que tiene el corazón de forma involuntaria. Entonces, en esos casos, no conviene porque la imagen sale movida. Ahora, acá, ¿sí?, donde hay formación de placas, donde está impedida la circulación sanguínea, sí se puede hacer. El tema es si hay una necrosis o una gangrena,
¿sí? Hay que hacer una amputación primero y después colocar esto, que es un stent o un balón, que hace como de puente para que la sangre pueda seguir circulando. Pero ojo, primero hay que sacar lo necrosado y después se puede hacer. Ahora, ¿cómo se hace? Se ingresa con anestesia, ¿sí? Se utiliza iodo endovenoso, intraarterial, ¿sí? Intraarterial en realidad. Se coloca este catéter guía por dentro de la arteria, esto es una arteria abierta, se ingresa con un balón, ¿sí? Ese balón se va a inflar, hace que las paredes arteriales empiecen a distenderse, se coloca el stem, que es como una malla, se retira el balón y queda el stem. ¿Está? También se puede ingresar con este mismo balón, colocar acá en un extremo como un redondelito que se llama coils, eso tiene medicación, y empezar a liberar vasodilatador. Eso también ayuda, evita el uso del quirófano, por lo menos acá en Argentina, se puede utilizar para reemplazos de válvulas, ¿sí? También se puede hacer con una vena, todo lo que es intervencionismo, es hemodinamia, y otra de las cosas que se puede hacer es dejar una medicación e ir controlándola con el tiempo. Y siempre se hace intraarterial. Es doloroso igual, ¿no es cierto? Obviamente, las obstrucciones, como decíamos acá, primero, gold standard, se revelan con una ecografía en modo Doppler. Otra de las cosas que se puede hacer para aumentar el flujo de sangre en las piernas es colocar un bypass. Está un bombeo artificial, que también se puede hacer de esta misma forma, con intervencionismo, y en algunos casos, para evitar el bloqueo de estos vasos sanguíneos, se puede colocar un injerto. De hecho, los injertos que se colocan para reemplazo pueden ser una vena o una arteria. Eso para ustedes como podólogos es importante conocerlo. Un paciente que te dice que hace intervencionismo, que le hacen intervencionismo por este tipo de patologías, esto lo tienen que tener en cuenta. Lo mismo que les dije antes por la bioseguridad y la limpieza del instrumental. ¿Está? Porque esto es carne de cañón para cualquier persona. O sea, esto ingresa cualquier hongo, bien lo que decía Henry antes con respecto a la onicomicosis, etcétera, etcétera. Paciente que hace onicomicosis a repetición con este tipo de procedimientos, ¿sí? De tratamientos y con una obesidad, con malos hábitos, etcétera, ese paciente es ganador de una sepsis, donde corre riesgo la vida. ¿Está? Bien. Acá les muestro una obstrucción, ¿sí? Esto es una angiografía. Fíjate que, ¿ves? No capta contraste, lo mismo que habíamos visto en la tromboembolia pulmonar, ¿ves? No se capta el contraste, lo mismo que decíamos antes, bueno, pero acá lo vemos en una arteria, ¿sí? Cuando está haciendo esta es una resonancia, una angioreso. Entonces vos mirás, con gadolinio se hace, y ves, este es un paciente amputado, de hecho. Fíjate que tiene amputado el miembro izquierdo, ¿sí? Entonces, bueno, como se hace con el paciente en decúbito dorsal, se puede hacer igual. Bien, esto es lo que decíamos hoy. ¿Cómo llega este trombo, ¿sí? O cómo llega o cómo se obstruye. Bueno, esto viene desde el cuello, ¿sí? Por las arterias carótidas y subclavias. Una de estas carótidas se mete, la vertebral y la carótida interna se meten en el cerebro y dan origen a esto, que es el polígono de Willis, que es toda la irrigación cerebral. ¿Qué tiene que ver esto con los pies? Bueno, cuando cualquiera de estas ramitas está obstruida, los pies quedan pálidos, ¿sí? Porque estamos hablando de los dos extremos. Estamos hablando de la cabeza y de los pies. Cuando vos notas esto, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente, esta palidez, y el paciente te dice que tuvo una ACV, o directamente antes de mirarle los pies, el paciente te cuenta que tuvo una ACV, fíjate, pregúntale de qué lado es la lesión, y vas a ver que del lado que es la lesión tiene el pie más pálido, aunque parezca una pavada. Y es probable que si es un paciente particular con alguna patología de base, ¿sí? Incluso tenga alguna característica en el pie que ustedes se den cuenta, sin que se los diga.
Vivi, Ahora, una pregunta. Cuando sí. vos hablás de la lesión, ¿del mismo lado? O sea, ¿pie derecho es del lado derecho del cerebro? ¿Cómo es? ¿Es igual? No, eso es según. La lesión, si vos, por ejemplo, le mirás los ojos en el momento de la lesión, Sí. ¿sí? El paciente no mira hacia el lado de la lesión, mira hacia el lado contrario. Pero Ajá. con respecto al pie o con respecto al miembro inferior, si es algo motor, es contrario. Pero si es Ok. algo visible, así como por ejemplo la palidez, es del mismo lado. Eso, ok, ahora sí. Bien. ¿Entendés? Sí, sí. Pálido es la coloración del mismo hemisferio. Ahora, Bien. si tiene una lesión motora, Es seguramente cruzado. del izquierdo la tiene del derecho, claro. Ok, bien. Ojo con eso. Entonces, yo acá tengo la irrigación del cuello, vértebras. Estas dos arterias vertebrales se meten y dan origen a este polígono de Willis. Entonces, cualquier cosa que pase acá, lo vas a ver reflejado en cualquier región del cuerpo. Acá puede haber una ruptura, ¿sí? Que es un ACV hemorrágico, o puede haber una obstrucción, que es un ACV isquémico. ¿Qué piden? Una tomografía. ¿Para qué? Para determinar si es isquémico o hemorrágico. En base a esa tomografía, después se puede seguir una conducta. Por ejemplo, si el ACV es isquémico, dijimos que tenemos palidez, frialdad, disminución de los pulsos. Bueno, vos cuando veas la tomografía lo vas a ver así, algo isodenso. ¿Por qué? Porque no hay sangre en este hemisferio o en este sector. Puede pasar en un ventrículo, puede pasar cerca de lo que sea. Cuando es hemorrágico, no solamente lo ves bien hiperdenso, como se ve acá, este es un ACV particular porque es en forma de media luna, tiene una característica para los que hacemos imágenes, pero no importa, pero es un ACV, ¿sí? Y algo importante acá es que no vas a ver los surcos vertebrales. ¿Por qué? Porque hay sangre, porque se rompió, ¿sí? La arteria y me provocó esta hemorragia. Entonces también, si la hemorragia es chiquita, nosotros cuando hacemos imágenes nos damos cuenta porque los surcos no se ven en un hemorrágico. Obviamente los dos, Es cualquiera de una los dos. pregunta, y perdón, ahí en la parte donde dice hemorrágico, ¿eso puede ser causado por un aneurisma? Es por un aneurisma. Un aneurisma, ¿no? ¿Sí? Cuando es hemorrágico es por un aneurisma. Es la ruptura del vaso, ¿sí? Ujú. O puede ser un trombo, un TEC, una tromboembolia cerebral. Pero no lo vas a ver así, lo vas a ver así. Como viste, aunque no tenga contraste, lo vas a ver así. Como la tromboembolia pulmonar. ¿Entendés? Porque se hace con contraste. En los ACV no se puede hacer con contraste para determinar un ACV, porque si aumentás con el medio de contraste la presión intracraneal, el paciente puede morir. ¿Entendés? Entonces, se sabe que con la tomografía, si es hemorrágico se ve hiperdenso, si es isquémico se ve hipodenso. En base a eso, después sí pueden colocar contraste, pero ya saben qué tipo de ACV es. No hace falta en un ACV utilizar contraste, porque se ve perfectamente cuál es cuál. Lo que pasa Y se ve que la coloración, en la imagen se ve la coloración más oscura, ¿no? eso para el En la isquémico. parte hemorrágico. Claro. No. En el hemorrágico ves esto bien blanco, hiperdenso. Este es el ACV acá. Esto no. Estos son los surcos que no se ven o que están medio borrosos por el edema. Esta mancha más gris, diferente al parénquima cerebral que vos ves acá, esto es el ACV isquémico, ¿sí? Que puede estar localizado en cualquier lugar del parénquima. Parénquima es la parte blanda siempre de un órgano, ¿sí? Entonces, a ustedes si un paciente viene y les trae una imagen como esta y les dice que tuvo un ACV, obviamente no va a venir con esta imagen porque no va a estar caminando. Me refiero a un paciente que ya tuvo el ACV. Y vos ves esto, ¿sí? Te vas a dar cuenta que es un paciente que a lo mejor tuvo una secuela. Y después en base a eso tienen que evaluar ustedes los pulsos y mirar los pies. La observación es fundamental. Está siempre. Otra cosa que puede pasar es el ictus.
que dijimos antes, ¿sí? Que es una enfermedad, justamente, que tiene que ver, pero con un ACV isquémico. Este tipo de ACV no tiene que ver con el hemorrágico. Acá son microisquemias, se llaman. O sea, el paciente está normal, no tiene ningún problema. Por momentos, está confuso, o no. Por momentos siente frío, por momentos siente calor, por momentos está perdido, por segundos. Eso es un ictus. Por eso les digo que es parecido a un ataque vascular o a un accidente cerebrovascular, pero con mucho menos riesgo. Son los pacientes que a veces quedan con ictus después de haber tenido un ACV. Si tiene un ictus, los pies van a tener las mismas características que veníamos nombrando. ¿Sí? Mirá lo importante que es. O sea, fuimos desde los pies a miembros inferiores, de miembros inferiores al tórax y del tórax al cerebro. Y otra vez volvemos hacia abajo. ¿Está? Por todos estos trombos que pueden estar localizados o todas estas obstrucciones que puede haber a lo largo del recorrido. ¿Cómo se va a producir este ictus? Bueno, la circulación sanguínea de una parte del cerebro se interrumpe. ¿Sí? Puede ser muy grave o puede ser poquito, por segundos. En el área afectada, la falta de oxígeno va a provocar lesiones, va a provocar infartos cerebrales. Para que lo entiendan, porque parece que uno habla de infarto cerebral y parece que el paciente tiene que morir. Y no es así. Puede tener microisquemias y vivir con eso. Fíjate cuando cuando vas al médico y te hacen un electrocardiograma. Y viste que a veces te preguntan, ¿usted tuvo un infarto? Y vos le decís, no. Dice, porque acá se ve que hubo un infarto chiquito. ¿Qué quiere decir? Que las dos arterias coronarias, que son así gigantes, dan ramitas. Una de esas ramitas así chiquitita se murió, quedó necrosada. En ese pedacito así chiquititito de lo que es así el corazón, no te llega sangre. Bueno, no pasa nada, a lo mejor te da cada tanto, muy cada tanto, te sube o te baja la presión, la frecuencia cardíaca, pero no pasa nada. Capaz que si no te hacías el electro ni siquiera te dabas cuenta. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Salvo que el paciente sepa que después de un accidente cerebrovascular grave, isquémico, quedó con microisquemias. No está relacionado con el hemorrágico. Ahora, paciente que te dice que tuvo un ictus o que tuvo un accidente, ¿qué vas a mirar? Los pies, la coloración, la palidez y la medición de pulsos. Y si ves algo raro, que tiene poco pulso, que tiene el pie un poquito negro, que las uñas son distintas, que tiene mucha onicomicosis o lo que sea, al médico. Porque no es curar la onicomicosis o que tenga onicomicosis en las uñas nada más. Acá pasa otra cosa, el paciente viene de un accidente cerebrovascular. Eso también lo pudo haber dejado con las defensas bajas, y eso hace que tenga hongos. El problema es que si este paciente tiene hongos, junta bacterias, es un paciente diabético, etcétera, etcétera, y tiene un montón de complicaciones más, y vos no lo mandás al médico, este paciente le complicás porque tiene lesión vascular. Entonces vos lo podés infectar, ¿se entiende? O el paciente se puede contagiar algo. Cuando son pacientes así tienen que extremar la higiene del instrumental, sobre todo, y el cuidado del instrumental. ¿Sí? Bien, ¿qué síntomas puede haber? Acá sí, el ictus, igual que el accidente cerebrovascular, los síntomas aparecen del lado opuesto, que esto es lo que me preguntaba Gustavo antes, del lado opuesto del cerebro que sufrió la lesión, que no es lo mismo que el color de la piel. Ojo con eso. ¿Sí? Puede ser de ese mismo lado generalmente o también puede ser de los dos. ¿Qué puede tener? Falta de sensibilidad, movilidad en cara, brazos y piernas, un dolor de cabeza intenso, dificultad para hablar, para entender, está como desorientado. Vértigo, está inestable para caminar, pérdida de la visión, ¿sí? Bueno, eso es un ictus, que puede ser que el paciente te lo diga en tu consultorio y que pase en menos de un minuto y vuelva otra vez a la realidad. Esa es la microisquemia, ¿sí? Por eso les hice la comparación
con un electrocardiograma, o sea, vos saliste a caminar, en un momento sentís que se te aceleró el corazón a lo loco, y a los 10 segundos estás bien de nuevo. Bueno, a lo mejor te hizo un infarto de esa arteria así chiquititita que el corazón es así, y nunca lo notaste, a lo mejor nunca te dio nada. ¿Se entiende? ¿Qué factores de riesgo hay justamente para el ictus o para el ACV? Edad avanzada, herencia familiar. Herencia familiar me refiero a la estructura de las arterias y de las venas. ¿Se acuerdan que dijimos que si por ejemplo los padres, eso no lo vamos a saber nunca, habría que hacer un estudio demasiado de genética por ahí. Si tus padres, por ejemplo, tienen las paredes de las venas débiles, bueno, estructuralmente los hijos es probable que las paredes de las venas las tengan débiles. ¿Está bien? Si tienen MAB, que son las malformaciones arteriovenosas, es probable que los hijos también, por la constitución anatómica, digo. ¿Se entiende? A eso se refiere. La presión sanguínea elevada, que es la hipertensión, que es multifactorial también, el fumar, como dijimos antes, el consumo de alcohol o drogas, la diabetes, el colesterol y la enfermedad cardíaca. ¿Sí? Bueno, todos estos son factores de riesgo para el ictus o para el accidente cerebrovascular. Bien, fíjense acá y presten atención a esto que es fundamental. Esta es la parte de las arterias, de los cuerpos vertebrales de una cervical. Esto que vos ves acá en rojo es la arteria vertebral que pasa por las apófisis transversas, ¿sí? En su momento lo vimos, de las vértebras cervicales. ¿Está bien? Estas dos, una de cada lado de las apófisis, se meten en el cerebro, ¿sí? Acá, ¿ves? Se unen, acá se anastomosan, se dice, y dan origen al polígono de Willis. Y ahí empieza todo este ramillete del polígono de Willis. Pero ¿qué pasa? Por los agujeritos de acá, ¿sí? Acá van a salir nervios raquídeos. Esos nervios raquídeos están relacionados con la médula espinal que habíamos visto en su momento. La médula espinal que va por dentro del agujero vertebral, dentro del conducto raquídeo. Bien, las lesiones secundarias que hay en médula espinal, ¿sí? Van a estar relacionadas muchas veces por trombosis que se dan, por ejemplo, en estado de shock, o sea, en un accidente, por ejemplo, en un accidente de auto. Y acordate que la médula espinal tiene parte motora y parte sensitiva. Según el nervio que esté afectado, va a ser lo que me va a dar. Entonces, las lesiones vasculares a la médula espinal, que sean causadas por accidentes, ¿sí? Por ruptura de una arteria, una trombosis, una hipoperfusión por un estado de shock, que es un choque, por ejemplo, eso es cinemática del trauma, ¿sí? De qué forma se da el movimiento y cómo se chocó, ¿sí? Si fue un latigazo en la cervical, si se chocó por lateral, si se chocó de frente. Bueno, esas son las mayores causas de lesiones secundarias a la médula espinal. Puede haber lesión medular y no puede haber daño en la columna. Entonces, como todo lo que es el sistema periférico está regido por el sistema nervioso periférico, todo lo que tiene que ver con esto, ¿sí? Muchas veces estas lesiones también pueden causar accidentes vasculares. ¿Se entiende? Y tiene que ver con eso. Y muchas veces el paciente no es que no se puede expresar porque tiene una ACV. La columna puede estar bien y hay una lesión en la médula espinal y eso provoca una patología vascular. Fíjate lo que puede pasar, ¿sí? Puede haber parálisis por tener algún nervio raquídeo afectado, puede haber una hemiplegia, ¿sí? Mitad del cuerpo paralizada, una paraplejía, mitad del cuerpo pero en la forma horizontal, ¿sí? O sea, miembro superior o miembro inferior, acá en este caso mitad del cuerpo directamente, ¿sí? Puede haber una cuadriplegia, que es todo, o una monoplejía, que es solamente un miembro, como vemos acá un brazo. Esto puede ser secuela, de hecho, de un ictus o de un accidente cerebrovascular. Ahora pregunto, de esta monoplejía, ¿cómo está el pie derecho de este paciente? Llegó al consultorio de podo.
¿Cómo está el pie derecho de este paciente? Tiene una monoplejía, secuela de una ACV o de un ictus. De un ictus no, más que nada de una ACV. ¿Qué características tiene tu paciente? El pie de tu paciente. Vamos, hablen. Tiene una monoplejía del lado Quizás izquierdo. Yo quiero saber cómo está el pie derecho. Quizás también puede tener adormecimiento. ¿De qué lado? El lado derecho. ¿Por qué? Monoplejía. ¿Por qué puede ser? Tiene una monoplejía del brazo izquierdo. Bueno, ¿cómo está el pie derecho de este paciente? Por la, ¿cómo se llama? La parálisis que haya tenido. No, yo quiero saber cómo está el pie. Ustedes como podólogos, no importa qué tuvo. Yo les digo que es consecuencia de una ACV importante que tuvo esta monoplejía. ¿Cómo tiene el pie contrario? Va a estar normal, creo, ¿no? ¿Por qué normal? Porque como es el pie contrario al medio de su cuerpo, Pueden pasar varias cosas en realidad. Puede ser que el pie contrario esté normal, puede ser que tenga una lesión, esto no se va a saber nunca, a veces no se sabe por qué se da la cuadriplegia, por qué se da la paraplegia, salvo que se vea que está cortado o lesionado totalmente en una resonancia el nervio raquídeo, ¿sí? Pero si esto no pasa y hay una fibra nerviosa rota, y eso es imposible de saber, el paciente queda con una monoplejía de por vida. ¿Está bien? Y los pies pueden estar o bien, ¿sí? Porque no tiene esto que ver, acá es un accidente, una lesión, ¿sí? Salvo que esté tocando, hay que ver qué toca la fibra nerviosa, ¿sí? Esto es bien de neuro, o sea, habría que ver qué pasa con la fibra nerviosa, porque el paciente con rehabilitación y todo nunca más recuperó su movilidad. Bueno, habría que ver si no se rompió alguna fibra de la vía nerviosa, ¿sí? Y el paciente quedó monopléjico de por vida. ¿Está bien? O cuadripléjico o hemipléjico. Muchas veces estas cosas hasta ni se saben, nunca se llega al origen. En muchos casos sí, pero muchos otros no. Los pies de estos pacientes, no importa si es derecho o izquierdo, ¿sí? Si el paciente hace mucho, piénsenlo desde otro lado más sencillo, no desde la neurología. Si el paciente hace mucho esfuerzo para equilibrar el peso porque hay un brazo que lo tiene muerto, es probable que del lado contrario tenga posiciones antiálgicas, que esté con dolores de espalda, que tenga dolor en miembros inferiores, que esté un poco sedentario, ¿sí? ¿Entienden? O sea, más desde ese lado. Y con respecto a la monoplejía, no necesariamente tiene que tener palidez ni nada, puede ser un pie normal, como bien dijo alguien por ahí, con alguna, por ahí, diferencia en lo que es la pisada, etcétera, etcétera. Y hay que ver las características del paciente, ¿sí? Si es un paciente obeso, si es un paciente sedentario, pero no obeso, si es un paciente delgado, si es un paciente que era atleta, con una monoplejía podría correr igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero estas cosas hay que saberlas, ¿sí? Bien. ¿Qué se puede hacer para prevenir una ACV? Bueno, cuidar la alimentación, evitar el consumo de grasas malas, azúcares y sal, mantener un ritmo de vida saludable. Saludable también se refiere a la parte mental, ¿no? O sea, tener un poco de descanso, hacer una actividad que te baje un cambio, puede ser. Realizar actividades físicas y manejar el estrés. El estrés se maneja con una alimentación, se maneja con un ritmo de vida saludable y se maneja con actividades físicas y sociabilización también. Bien, y me voy a la localización de úlceras. Fíjense, la úlcera venosa, que era lo que yo les decía antes, a la observación, tiene bordes irregulares y relieve, cosa que la úlcera arterial no. Tiene bordes regulares, ¿sí? Y se da en zonas puntuales. Es que se da en los dedos, se da más redondeada,
en el calcáneo, en la zona interna del tobillo, pero la úlcera venosa es en relieve y se da más en la cara interna de la pantorrilla. Y la úlcera venosa se da más en pacientes con varices. La úlcera arterial en pacientes con obstrucciones arteriales, como puede ser, por ejemplo, un fumador. ¿Está bien? En esos casos. Y ojo acá, importante, la localización que hay, ¿sí?, de úlceras, pero en la zona del pie, en la planta del pie. Esto que ustedes a lo mejor pueden llegar a confundir con algo que se ve rojito, ante la menor lesión en la planta del pie, según qué tipo de paciente estén tratando. Siempre, todo depende del tipo de paciente, siempre. Pueden ser dos pacientes con las mismas localizaciones, uno se cura y el otro se termina con una úlcera perforada, ¿sí? Porque hay que ver muchas cosas. Fíjate las localizaciones, ¿sí? El hallux en el centro, por debajo del hallux, por debajo del segundo dedo, ¿sí?, en los metatarsianos, en realidad, en las epífisis. Fíjate en el quinto dedo, ¿sí?, casi en la zona tercio proximal, tercio distal. Fíjate en el calcáneo justo y en la mitad del pie hacia el lado externo, hacia el lado del quinto dedo. ¿Está? Bueno, estas son localizaciones de úlceras en la planta del pie. Esto es importante, ante la más mínima lesión, un paciente diabético, por ejemplo, ustedes tienen que estar atentos a esto, ¿sí? Y también vas a ver que si tiene úlceras, vas a ver que la coloración de la piel va a ser un poco diferente, porque un paciente con úlcera tiene dolor y no estimula el retorno venoso. Entonces miren, como siempre les digo, desde la planta del pie hacia arriba, para mirar, como vimos antes, ¿sí?, las coloraciones y todo. Fíjate acá, ¿sí?, la clasificación del pie diabético, tipos de lesiones que puede tener y qué localizaciones. En un grado 0 no tiene ninguna, ¿sí? Hay callos en la cabeza de los metatarsianos, bueno, nada. En un grado 1 hay úlceras superficiales, hay que aprender a ver la localización. ¿Es localización de úlcera? A ver. No, estaría a esta altura. ¿Sí? No es posible que no todo es úlcera. Es posible que no sea una úlcera. Porque mirá, ahora, no es zona de localización. ¿Puede generar una úlcera? Sí. Pero no es lo más habitual. Hay que aprender a darse cuenta en un pie diabético si el paciente tiene, si es una úlcera o es una lesión. No te olvides que el paciente diabético se lesiona la piel, ¿sí? Porque sí, o tarda muchísimo en cicatrizar, aunque sea una raspadura, una laceración. En un grado 2 tenés una úlcera mucho más profunda. Atraviesa la piel, atraviesa los ligamentos, pero no afecta al hueso. La que afecta al hueso ya es una de grado 4, ¿sí? Donde vos ya tenés una posible osteomielitis. Esta aparte tiene olor característico. Y después tenés ya lo que es necrosado, que acá no hay absolutamente nada de oxígeno, y es una necrosis de la planta del pie, puede ser solamente del talón o puede ser de todo el pie. Y la última directamente no la contamos porque está todo el pie afectado, ya es una gangrena. La gangrena que se extiende y que eso lleva a la amputación. Por eso es importante que ustedes detecten este tipo de lesiones si atienden a un paciente con pie diabético, ¿sí? Y que sepan estas localizaciones. Porque acá, si bien hay una úlcera, no es lugar de úlcera, ¿sí? Pero sin embargo hay una lesión superficial. Y si el paciente es un paciente que tiene pie diabético, es probable que se le transforme en una úlcera. La realidad es que la úlcera puede aparecer en cualquier región del cuerpo, hasta hay úlceras en la córnea del ojo, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser en la piel, por eso les digo. Pero bueno, hay que saber determinar si es una úlcera o no y qué localización tiene. Para evitar úlceras vasculares en pacientes que tienen tendencia a patologías vasculares, como de todo lo que hablamos, sí se debe, o sí le deben ustedes decir,
que se higienice, que se humecte los pies a diario, que use zapatos amplios y cómodos, que no esté comprimido, que use medias de algodón, porque absorbe, no esas medias de nylon que hacen que haya más fricción, que haya más dolor y más olor. Y que use piedras pómez para uñas y callosidades, o mejor dicho, que vaya al podólogo. No debe, ¿sí?, utilizar elementos cortantes por cuenta propia, por eso yo insisto con esto de los alicates, las tijeras. Esto tiene en un paciente que tiene úlceras, que tiene patología vascular, ustedes tienen que tener excesivo y obsesivo cuidado con el instrumental, porque lo infectan. No exponerse al calor directo, ¿sí?, utilizar zapatos ajustados ni de material duro, y no caminar descalzo porque también infecta. ¿Está bien? Paciente con úlceras o con patología vascular no debe caminar descalzo. Cualquier cosa es vía de entrada para una afección. ¿Está? Bueno, muy bien. Ahora, estamos. Preguntas. Un montón son. Bueno, a ver. Preguntas. Una consulta. Entonces, para los pacientes con úlceras vasculares, ellos no se pueden hacer el tratamiento de parafina. Eso no lo sé, Luisa, porque eso es de podología exclusivo. No lo sé si puede utilizar parafina o no. No sé cómo es el tratamiento que utilizan ustedes con parafina, ni cómo lo hacen tampoco. Eso no te lo puedo contestar. Eso para la clase de podo. Ya, ok, gracias. Claro, hay cosas que no les puedo contestar porque no sé cómo se realizan. ¿Qué es lo que preguntó Luis? Si los pacientes con úlceras vasculares se pueden hacer los tratamientos de parafina. No, no se puede, está contraindicado. Bien. Otras preguntas que sean de vascular, no de podología. Escucho. ¿No? ¿No tienen dudas? Sí. Entonces, en cuestiones de abordaje con el podólogo, lo único que podemos hacer en un paciente cianótico de los dedos o del pie, cualquier parte, lo único que podemos hacer es tomar el pulso perio. No, vos podés hacer una evaluación como vos quieras sin invadir. Sin invadir. O sea, no podés, por ejemplo, si sabés hacerlo y es algo exclusivamente de podología, sí. Por ejemplo, supongamos, se pudiera trabajar con parafina, por ejemplo, y sabés que eso le va a hacer bien, bueno, lo podés hacer. Ahora, si vos estás en la duda, no. Lo que tenés que tener extremo cuidado es qué utilizás y cómo. Y sobre todo la higiene, el instrumental. ¿Entendés? O sea, y después vos podés tomar el pulso, ¿sí? Por supuesto, le podés sugerir que vaya al médico. Podés tomar el pulso pedio, podés tomar el pulso popliteo, podés mirarle los dedos. Yo no creo que un paciente con una necrosis igual pueda caminar perfectamente, porque no tiene ningún tipo de afluencia de sangre. ¿Entendés? Bien. Muy buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Bueno, es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Que nosotros somos parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? Vemos a un paciente desde que ingresa, debemos ya saber si realmente podemos atenderlo o no. Acá en mi servicio, por ejemplo, han llegado muchos pacientes, por ejemplo, diabéticos, con problemas vasculares, circulatorios, ¿no? Y, por ejemplo, una vez vino una paciente con necrosis, ¿no? Y a veces el paciente quiere que lo atiendan. Entonces, yo a veces le digo al paciente, no, se sabe que vaya a su médico endocrinólogo, vaya a su cardiovascular, ¿no? Exacto, porque el problema es que el paciente con necrosis, hay otra cosa también, entra en desesperación porque obviamente tiene un dolor terrible, ¿sí? Y se cree que limpiando la zona ya está. Y acá la realidad es que el tejido murió. Y cuando el tejido muere, no hay forma de volver para atrás. Por eso yo hacía la comparación con el ictus, con el electrocardiograma. O sea, de algo que es así, un cachitito así, quedó sin oxígeno, murió. Lo que pasa es que ahí no lo notás. Por eso se puede vivir con microisquemias, tanto a nivel coronario como a nivel cerebral.
¿sí? ¿Sabe cuál es? Pero ¿sabe cuál es cuando el vos problema? tenés... Aparte, Vivi, un paciente que viene con los dedos necrosados, esto ya de hace rato que está así, o sea... Claro, no es- aparte no camina, no es o del sea, día a cree la que vos noche. le vas a hacer una toilette. Claro. Así No. es. Lo que pasa es que a veces habemos colegas que tomamos una mala decisión al momento de atender a un paciente y hay que entender que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Que somos parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? Mi consulta otra era, hay pacientes, por ejemplo, que han venido con sus problemas de hemiplegia, por ejemplo, al momento de ingresar al servicio, bueno, apoya más una pierna, un lado que el otro. Es recomendable que en esa parte donde ellos tienen el mal apoyo, utilizar plantillas ortopédicas o calzado ortopédico. No lo sé. Eso de kinesio y de podología, no lo sé. No hay, No lo sé porque... no hay problema. Vos le podés hacer una ortesis para que tenga mejor apoyo, porque el mejor apoyo mejora el equilibrio y mejora la respuesta. Así que en general los pacientes se dan las ortesis esas. Hay ortesis que se llaman AFOA, hay unas ortesis que se ponen en el pie cuando el pie está en equino. Y si el pie no estuviera en equino, bueno, le podés hacer una ortesis plantar y está perfecto hacerle una ortesis plantar, porque al contrario, tiene que recibir estímulos propioceptivos buenos, ¿entendés? Y si recibe estímulos propioceptivos nuevos, buenos, puede mejorar su marcha y puede mejorar su pisada. No hay nada escrito todavía en eso, porque las células se van a seguir estimulando, así que si vos le das un mejor estímulo, mejor va a ser su equilibrio, mejor va a ser su pisada. Ahí está, ahí te contestó. Gracias. Bueno, ya no quiero, ¿qué te resto quiere preguntar? Gracias, muy amable. No, por favor. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Sí, aló, buenas noches. ¿Quién me habla? Rosa María Fernanda. No te escucho, ¿eh? ¿Me escucha ahora? Muy bajo se escucha. A ver. Bueno, quería hacerle una pregunta. Sí, dale, Rosa, a ver. Ya. Viene un paciente a mi cabina. No te escucho nada, Rosa. Nada. Te escucho muy, muy bajito. A ver, escribilo, si no. No. A ver, mientras tanto, con otra pregunta. ¿No? Alguien me había preguntado algo, Luisa, y es sí lo que me preguntaste. Lo leí y ahora se me borró lo que me habías dicho, pero sí. Espera que me voy a fijar en el chat. Las plantillas, los pacientes diabéticos con úlceras de segundo grado no se deben atender. Se derivan al médico para mayor seguridad, según, si vos sos una persona que sabe lo que es una úlcera, que tratás úlceras, porque hay muchos podólogos que atienden mucho mejor una úlcera que un médico, y sabés que al paciente, y que vos estás muy seguro y que no vas a hacer ningún desastre, bueno, pero después, por más que lo atiendas, que eso no quita una cosa de la otra, el paciente tiene que ir al médico. ¿Pero por qué? Porque justamente tiene que haber valoración, ¿sí?, de los pulsos, valoración de la obstrucción, valoración con imágenes, valoración con semiología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero sí lo podés atender sin meterte en un terreno que no es el tuyo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Estamos hasta acá entonces? ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron? Sí, Miss, muy interesante. Bueno, me alegro. Sí, preguntaron bastante. Así que bueno. Siempre traten, que está bueno esto. Yo cuando no sé les voy a decir no sé, porque no les voy a decir algo que no sé.
Pero siempre traten, cuando hablamos nosotros, si habla Gustavo, pregúntenle de pogo. Si hablo yo, pregúntenme de imágenes y del tema que vimos. Si habla Graciela, pregúntenle de kinesio. Porque si no, o sea, yo entiendo que todo lleva a todo, porque por eso justamente trabajamos de forma interdisciplinaria. Pero la verdad que si a mí yo sé lo que es la parafina, pero no sé si se puede utilizar en un tratamiento para podo. ¿Entendés? No sé si se puede utilizar con lo que ustedes hacen en tal cosa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, siempre traten de orientar las preguntas hacia el que está hablando. ¿Está? Igual no hay problema. Si estamos, contestan. Aparte yo pido auxilio, si no sé. Así que eso no hay ningún problema. Bueno, ¿estamos entonces por hoy? Bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, nos veremos pronto. ¿Sí? Bien, Miss. Muchísimas gracias. Gracias, Miss. Bueno, Gracias. gracias. Buen fin de semana. Gracias, Miss. Gracias a todos. Gracias, Miss. Hasta luego.